Buenos chicos, ¿cómo están? Entonces les voy a hacer unos ejemplos para que puedan entender mejor el tema de lo que es divisibilidad y factoreo de números naturales. Entonces vamos a ver un primer ejemplo, como los del libro. Tenemos por ejemplo el número 180, ¿no? Como el ejemplo de número 1 del libro, que es del ejercicio 1. Entonces tenemos 180. Y en el libro nos pone unas flechitas. Nosotros podemos dividir 180, por ejemplo, en 2 por 90, por ejemplo. Después lo podemos seguir dividiendo, al 2 no, pero por un número primo, pero al 90 sí. Entonces podemos empezar y decir que, bueno, 90 es 2 por ejemplo, 45. Luego, el 2 obviamente es un número primo, no lo podemos dividir, pero el 45 sí. Entonces podemos decir que 45 es 3 por 15. Y también podemos entonces ahora factorizar el 3 no porque es primo, pero el 15 sí. Entonces el 15 lo podemos factorizar de vuelta como 3 por 5. Y ahí ya tenemos entonces hecha la factorización de todo este número. Entonces, los factores de este número van a ser el 2 de vuelta, el 3 y el 5. Entonces los factores de este número van a ser 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Son todos los factores que componen este número. También lo podemos anotar de otra manera. Lo podemos anotar como hay en otra parte del ejercicio. Lo podemos anotar de esta manera. Podemos decir que 180 lo dividimos por 2, entonces tenemos 90. Lo dividimos de vuelta por 2, nos da 45. Lo dividimos por 3 y nos da 15. Y lo dividimos de vuelta por 3 y nos da 5. Y lo dividimos por 5 y nos da 1, y ahí termina la factorización. Entonces todos estos, fíjense que son los mismos factores que vemos acá. ¿Está? Vamos a ver ahora entonces lo que son los mínimos común múltiplo. Que esto es un repaso de realidad de temas del primario, pero bueno, vamos a ver cómo se relaciona el tema de la factorización, que esto es lo que estamos viendo, con el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a hacer el mínimo común múltiplo de dos números en este caso, 90 y 42. Entonces lo primero que tenemos que hacer es factorizar estos números. Factorizamos el 90. Entonces tenemos que 90 lo dividimos por 2, nos da 45. Lo dividimos por 3, nos da 15. Lo dividimos por 3 y nos da 5. Y lo dividimos por 5 y nos da 1. Y ahí ya tenemos entonces el número factorizado, ¿verdad? Y vamos a hacer el factoreo de 42. 42 lo dividimos por 2, nos da 21. Lo dividimos por 3, nos da 7. Lo dividimos por 7 y nos da 1. Y aquí entonces tenemos los factores de 42 y los factores de 90. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo, fíjense que la definición del libro es que hay que anotar los factores comunes sin repetir y los factores que no son comunes. Entonces, ¿qué es esto de factor común y no común? Bueno, los factores son estos números, que son los divisores, ¿verdad? Entonces, los factores comunes son los que se repiten. Entonces, por ejemplo, 2 se repite. Entonces lo voy a anotar, pero no lo voy a anotar dos veces como lo verían todo esto multiplicándolo por todo esto, sino que lo voy a anotar una sola vez. 2. Después, ¿cuál otro se repite? El 3. Entonces lo anoto una sola vez. Y después voy a anotar el
no se repite ningún otro, entonces ahora sí tengo que anotar los que no se repiten. Y los que no se repiten van a ser, de vuelta otro 3, que hay acá que no se repite, el 5, que no se repite, y el 7, que tampoco se repite. Entonces, mi mínimo común múltiplo de esta cuenta va a ser 2 por 3, 6, 3 por 6, 18, y acá tengo 18 por 5, tengo 18 por 5, 5 por 1, 5, va a ser 90, 90 por 7, 7 por 9, 63. 630 va a ser nuestro mínimo común múltiplo de estos dos números, ¿verdad? Bien, entonces así tenemos el mínimo común múltiplo de estos dos números. Y ahora vamos a hacer un poquito más de repasito. Fíjense, si nosotros queremos calcular el divisor común máximo de estos números, divisor común máximo, o máximo común divisor, se dice de las dos formas. Entonces, de 90 y 42. Fíjense que la definición de divisor común máximo nos dice: van a multiplicar solo los factores que se repiten, o sea, que son comunes, con el mayor exponente. ¿Qué significa? Fíjense, cuando habla de exponente, habla de números que se están multiplicando por sí mismos, como la potencia exponente. Entonces vamos a ver qué números se repiten y cuál es el exponente. El 2 se repite. ¿Se repite varias veces? No. Entonces el exponente es 1, entonces no lo ponemos, es 2. ¿El 3 se repite? Sí, se repite. ¿Cuántas veces? Una vez. Entonces 3 a la 1, ponemos 3 solamente. Y por último nos fijamos y ya no se repite ningún otro, porque el 3 de vuelta no se repite, el 5 no se repite y el 7 no se repite. Entonces no van, en el caso del divisor común máximo. Entonces, nuestro divisor común máximo en este caso sería 2 por 3 va a ser 6. Ese es el mayor número que puede dividir a estos dos números que estamos analizando. Y ahí entonces se cerraría el análisis del mínimo común múltiplo y del divisor común máximo. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a ver un ejemplo parecido al del problema de las luces. Le cambié los números, digamos, como para ver con otros números, para ver cómo se realiza esto. Entonces tenemos, por un lado, una luz se va a encender cada 6 segundos, otra se va a encender cada 12 y otra se va a encender cada 15. Entonces, lo que tenemos que, bueno, vamos a, para ver estas secuencias de cómo se encienden las luces, lo que hacemos es factorizar los números. Entonces vamos a factorizar el 6, los factores son 2 y 3. Vamos a factorizar el 12, los factores son 2, 2 y 3. Y luego vamos a factorizar el 15, los factores son 3 y 5. Entonces, luego vamos a hallar cuándo es que se encienden las tres luces. Bueno, cuando se dé el mínimo múltiplo que coincide a los tres números. Entonces, en este caso va a ser el mínimo número que se enciende, en el cual se van a encender estos tres números, es, hacemos la cuenta, como sabemos hacer, del mínimo común múltiplo, ponemos los factores que se repiten una sola vez. Entonces ponemos, el 2 se repite acá, no se repiten los 3, pero se repite acá, entonces lo ponemos una sola vez. Este otro 2 no se repite, lo volvemos a poner. Luego tenemos que no se va a repetir el 3. Y luego el otro número que no se va a repetir es el 5. Entonces, ahí tenemos todos los factores del mínimo común múltiplo. Y esto nos da 60. Entonces, cada 60 segundos se nos van a prender estas tres lucecitas. Ahora nosotros queremos poner una cuarta luz y que se encienda cuando se encienden las tres estas también, que se enciendan entonces las cuatro luces juntas. Supónganse que, como en el caso del problema, también nos plantean tres opciones que pueden ser. Supónganse que la secuencia de la luz, de la cuarta luz, sea cada 10
16 segundos, por ejemplo, o cada 22 segundos, o cada 30 segundos. Y en este caso lo que tenemos que analizar para elegir una de estas tres es cuál de estas tres números puede tener como múltiplo el número este mínimo como múltiplo de estas tres luces. Porque entonces, si alguno de estos números tiene este mínimo como múltiplo, se va a encender cuando se enciendan estas tres luces. Entonces el 16, fíjense que no hay ningún número que multiplicando a 16 nos dé 60. Y no hay ningún número que multiplicando a 22 nos dé 60. Entonces nosotros lo que queremos es que se encienda cuando se enciende este. Entonces sí va a pasar eso con el 30. ¿Por qué? Porque cada dos veces que se encienda este, o sea, 2 por 30 es 60. Entonces esta secuencia de iluminación va a ser acorde para que se prenda junto con las otras tres. Y ahí entonces tendríamos este ejemplo de secuencias que lo coordinamos con el mínimo común múltiplo. Bueno chicos, entonces ahora vamos a ver el ejemplo que se puede aplicar divisor común máximo. Entonces vamos a hacer la factorización de estos tres números. Perdón, aquí bueno, 84 varillas y 140 tornillos. Bien, entonces tenemos estos tres, dice hay que armar la mayor cantidad de kits de mecánica. Tenemos 56 tuercas, 84 varillas planas y 140 tornillos. Entonces agarramos los datos del problema primero. Analizamos cuántos números de partes tenemos y vamos a hacer la factorización de estos números para empezar a ver cómo trabajamos. Entonces el 56 lo dividimos por 2, nos da 28. Lo dividimos por 2 de vuelta, nos da 14. Lo dividimos por 2 de vuelta, nos da 7. Y lo dividimos por 7 y nos da 1. Y ahí termina nuestro factorio. El 84 lo dividimos por 2, nos da 42. Lo dividimos por 2, nos da 21. Lo dividimos ahora por 3, nos da 7. Lo dividimos por 7 y nos da 1. Y ahí termina nuestra cuenta. Y al 140 lo dividimos por 2, nos da 70. Lo dividimos por 2, nos da 35. Lo dividimos por 5, nos da 7. Lo dividimos por 7 y nos da 1 y se termina nuestra cuenta. Entonces ya tenemos los tres números con sus factores. Ahora necesitamos entonces armar los kits. Para armar los kits, ¿qué tenemos que hacer? Y divisor común máximo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agarrar la mayor cantidad de kits que podamos armar. Entonces significa el mayor número que puedo separar esto en partes iguales sin que queden justamente proporcionados iguales. Entonces, el divisor común máximo de estos tres números va a ser, y recuerden la máxima del divisor común máximo era que tenemos que anotar solamente los factores comunes, entre los factores que se repiten en los tres números. Entonces nos fijamos, el 2 se repite y se repite dos veces. Entonces ponemos el 2, lo ponemos al cuadrado, porque se repite dos veces. Luego multiplicamos, ¿qué otro número se repite? Bueno, nos fijamos, el 2, el 3 y el 5 no se repiten, pero el 7 sí. Entonces el 7 sí lo vamos a anotar. Entonces nuestro divisor común máximo, o la cantidad máxima de paquetes que podemos armar distribuyendo estas 56 tuercas, 84 varillas planas y 140 tornillos, va a ser 28. Entonces 28 kits podemos armar. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo aplicamos el divisor común máximo a armado de cosas cuando tenemos diferentes cantidades de elementos.